La siguiente parte del tema consta de los puntos 2 y 3. El punto 2 habla de las democracias, se llama concretamente la democracia entre el florecimiento y la amenaza, y el punto 3 habla del ascenso de los totalitarismos. Recordamos que estamos en el periodo de entreguerras y vamos a empezar a hablar del punto que trata sobre las democracias, ¿vale? En el punto de las democracias veremos que el final de la Primera Guerra Mundial trae consigo importantes avances políticos, pero que también hay muchas amenazas a esos avances. En lo que respecta a los avances políticos que trae consigo el final de la Primera Guerra Mundial, tenemos primero este. Como ya he visto en el tema anterior, se creó la Sociedad de Naciones para tratar de resolver pacíficamente los conflictos internacionales. Tuvo muchas dificultades, ya que muchos países no la aceptaron o acabaron abandonándola. Pero fue el primer intento de hacer lo que hoy hace la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Países como España o Alemania establecieron regímenes democráticos avanzados. Nunca antes se había extendido tanto el modelo político de democracia liberal. El sufragio femenino, es decir, el derecho de la mujer a votar y a ser votada, que antes de la Primera Guerra Mundial apenas existía, se implantó en la mayoría de los países avanzados. Esta conquista era el fruto de una larga lucha que se había iniciado en la segunda mitad del siglo XIX y que fue protagonizada por el movimiento sufragista. Tenemos aquí la imagen de nuestra compañera Isabel como una compañera sufragista. El proceso fue estimulado ahora por la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, al haber tenido que ocupar durante la guerra empleos tradicionalmente masculinos en sustitución de los soldados que habían marchado al frente. La Segunda República Española, entre 1931 y 1939, es un buen ejemplo de este fenómeno de avance democrático, como verás en el próximo tema. En conclusión, a partir de ahora, podemos empezar a hablar en algunos países de auténtico sufragio universal, no solo de sufragio universal masculino. Pero pese a estos avances, la democracia liberal tuvo que enfrentarse durante el periodo de entreguerras a graves amenazas que acabaron provocando una crisis de la democracia a escala mundial. La Segunda República también es un trágico ejemplo de ello. Surgida gracias a la derrota de una dictadura militar, la dictadura de Primo de Rivera, terminaría hundiéndose en el baño de sangre de la guerra civil, para acabar dando paso a la larga dictadura militar de Franco. ¿De dónde venían estas amenazas contra la democracia? Por lo general, venían de un sentimiento extendido, tanto entre la extrema derecha como entre la extrema izquierda, de que la democracia liberal era incapaz de resolver los problemas de la gente y había que sustituirla por alternativas mucho más agresivas y autoritarias. En primer lugar, la democracia liberal no había seguido evitar ni la Primera Guerra Mundial ni estaba siendo capaz de superar la Gran Depresión. En segundo lugar, en países que habían perdido la Primera Guerra Mundial, como Alemania, o que no habían obtenido de ella el premio que entendía que les correspondía por la victoria, como Italia o Japón, se extendió un deseo de revancha contra el Tratado de Versalles. Finalmente, la propia radicalización política, o sea, la creciente fuerza de la extrema derecha y la extrema izquierda, funcionaba como un círculo vicioso que fortalecía a una por temor a la otra, debilitando a los sectores políticos más moderados, que eran los que apoyaban la democracia liberal. Pero el ataque más radical e innovador a la derecha liberal vino de una serie de sistemas políticos surgidos tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, a los que se denomina totalitarismos. Dedicaremos el próximo apartado a identificar y describir los principales movimientos y sistemas totalitarios surgidos en este periodo. Repasando lo fundamental, podemos indicar: el fin de la Primera Guerra Mundial favoreció un florecimiento de la democracia.
El fenómeno más importante dentro de ese florecimiento es el avance del sufragio femenino. Pero este florecimiento fue temporal, ya que pronto las democracias empezaron a perder terreno ante el avance de gobiernos autoritarios y de los nuevos totalitarismos.